Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Conversemos. Hoy tenemos el honor de estar con el pastor Gustavo Torres. El pastor es contador con certificado de aptitud profesional del SENA, evangelista y maestro de religión de la Escuela Luterana de Teología. Hizo un diplomado en gestión para convivencia y la acción social y comunitaria de la Universidad Nacional. Además, es licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia Bolivariana, licenciado en Estudios Teológicos en Miami International Seminary y tiene una maestría en Estudios Teológicos en el mismo instituto. Pastor, muchas gracias por este espacio, bienvenido. Muchas gracias a ustedes y siempre que podamos servir para dar algún anuncio, alguna cosa de importancia, estamos atentos. Muchas gracias, Pastor. Pastor, hay muchas cosas por conocer de usted, ¿cierto? Y que es muy bueno que la comunidad aprenda muchas cosas de las que usted ha pasado en todo su ministerio, en toda su experiencia. Quisiéramos saber, Pastor, principalmente, qué factores incidieron en su llamamiento ministerial. Al principio fue un factor de mirar la situación que se estaba presentando en una comunidad. Yo era presidente de una junta de acción comunal y para la cercanía de un tiempo donde se celebraba el culto a la Virgen María, como un mes antes, más o menos, a principios o a mediados de junio, se presentó una calamidad en el barrio, donde con el cocinón, en ese tiempo, se quemó una casa y quedaron en la calle 2 personas y con su hijita. Entonces yo pedí una recolecta al barrio y literalmente, pues comparado el dinero con hoy, recogería unos 100.000 pesos. Y pues se los entregué y realmente me parecía pero muy irrisorio, muy poquito. Y cuando llegó el momento de hacer la festividad a la Virgen María, un 16 de julio siguiente, integraron un comité y me dijeron: señor presidente, ¿podemos nosotros hacer una colecta para celebrar el Día de la Virgen María y grabarlo? Lo hicieron y recogieron, contados hoy, 2-3 millones de pesos. Compraron el vestuario, compraron cintas, compraron no sé qué, colocaron sobre un carro, hicieron una caminata, etcétera, etcétera. Comenzaron como desde las 3 de la mañana y cuando yo me levanté a las 6, yo me golpeaba porque no me quería levantar. Había gente embriagada en el piso del licor que habían comprado y pólvora que habían quemado. Esa reflexión me llevó a pensar, bueno, un momento, pero yo jamás lo había visto de esa manera. Hay unas personas que son reales, subieron una calamidad y no encontraron apoyo. Y para trasladar esta figura de un lugar a otro y vestirla de esa manera, hubo bastante plata. Y para la juega de la ingesta de licor y todas estas cosas, sí hubo mucha plata. Es como que no es yo, sino Dios, que me comenzó a mostrar que la situación no era tan fácil. Pero eso obedecía de mucho tiempo antes, que yo en mi época de juventud sufrí un tiro con un proyectil de un revólver en la cara. Entré en este lugar y salí aquí. Y sobreviví. Y cuando yo estaba en una situación crítica, que sin hablar, pero sí tenía pensamiento, yo le pedí a Dios mentalmente que me salvara de esa y que yo le serviría. Y a mí se me había olvidado. De 1986 a 1994, por ahí. Se me había olvidado. Y en ese momento, entonces, pues yo miro que Dios comenzó a mostrarme lo que yo había hecho. Y pues comencé a pensar a mirar la diferencia entre una persona real y una figura que hacen las personas, que era la figura de la Virgen.
y a mirar lo distorsionado de las personas en el sentido de que para las personas reales no hay y para estas sí. Entonces yo voy a buscar una iglesia de esas que llaman cristianas. Llegué a una iglesia neopentecostal, que significa nuevo pentecostal. Y allí comencé, y a los 3 meses comencé a predicar, seguramente no muy bien, pero sí. Y después, a través de una hermanita que todavía está en la iglesia, que se llama la Iglesia Niño y está en el Redentor, ella había tenido un problema cuando yo estaba en esa iglesia, y yo entré y la evangelicé y se le solucionó su problema con el asunto de haberse vuelto cristiana ella y su marido y sus hijos. Entonces la encontré cuando esa iglesia donde yo estaba tenía un problema o surgía un problema a través de unas viviendas que comenzó a ver, yo sabía, miré ese proyecto y vi que no era viable. Y entonces decidí salirme porque es mejor salirse uno antes de que sucedan las cosas. Y luego llegaron me encuentro con este hermanito y le dije, ¿dónde andas? Dijo, no, yo estoy en una iglesia luterana. Le dije, ¿y eso qué es? Y yo ni conocí. Y ella me comentó, ¿y dónde queda? Dijo, ahí en San Lucas. Vaya, fui. Y había un grupo musical de ahí muy interesante. Y me gustó muchísimo y me quedé, y por eso estoy en la iglesia luterana de Colombia. Y el llamado a ser pastor comenzó es porque cada vez que yo hablaba había gente que me escuchaba y creía y como que seguía, ¿no? Entonces eso es interesante. Y dije, Dios es el que me está llamando, porque cuando la gente escucha y cree, entonces es que Dios me ha empoderado con palabra para que la gente crea. Esa es la parte de mi llamado. Pastor, muy interesante, y definitivamente pasó por situaciones complejas para poder también entender ese llamado. Sí. Pastor, cuéntanos un poco más sobre su vida ministerial, ¿cierto? Ese trabajo diaconal y pastoral que tiene con el proyecto de La Vid Verdadera. ¿Cómo así? El proyecto de La Vid Verdadera es un proyecto que lo llevo en mi corazón, que me encanta, que me gusta, porque la vida verdadera tiene personas que otros quizá no atienden, quizá rechazan, personas marginadas, personas que difícilmente pueden llegar al Evangelio, a conocerlo, porque no tienen oportunidad, porque no entienden nuestro idioma, no escuchan, entonces son sordos. Tenemos sordomudos, tenemos personas en estado de discapacidad diferentes, otros por vista, sobrevivientes de cáncer, etcétera, etcétera. Y gente demasiado pobre en el asunto de que tienen pocos recursos económicos, y también por falta de oportunidades, porque hay 2 clases de pobreza. Y en ese aspecto, pues comencé a verlos como esa necesidad de llegarles a ellos con el Evangelio y que lo pudieran entender. Pero se dificultaba también poderles entender el lenguaje de señas. Gracias a Dios encontré una profesora que es Doraida, y ella comencé a decirle que si podía transmitirles a ellos mi lenguaje y hacer el puente. Y claro, comencé a visitarles, y les comenzó a fascinar. Y ahora pues con la pandemia entonces decidí hacerlo virtual, de tal manera que en este momento yo lo sigo atendiendo, porque yo hago los 2 cultos, ahora que pudimos abrir los templos, hago el culto presencial, pero yo coloco mi computador y por Google Meet los atiendo a ellos, también con la profesora, que ella con el puente de lenguaje de señas, y tengo que decir que ellos están 15-20 minutos antes esperando que yo les dé la entrada. Ese culto para ellos, ese espacio, es su vida, es su manera donde son escuchados, es su manera donde ellos se gozan. Y yo incluso después de que termine el culto les dejo 10 minutos para que charlen y se saluden entre ellos. Y se conectan personas de diferentes departamentos de Colombia. Y eso me fascina, cada día está creciendo el grupo.
O sea, entonces en este tiempo de pandemia, entonces realmente lo que ha hecho es también dar la oportunidad de que varias personas de otras partes de nuestro país que tienen también capacidades diferentes puedan acceder entonces a la vida verdadera. Pues yo soy una de las personas que procuro. A mí me fascina, como el apóstol Pablo decía que él predicaba el Evangelio y que si por lo menos había uno que se entregara, eso era su fascinación, porque se sentía realizado al ver que la gente lo escuchaba y se convertía a Cristo. Entonces lo que yo he tenido es que yo no he dejado ni el grupo que de alguna manera otros marginan, ni tampoco las personas que por la razón de pandemia también quedan marginadas. Y entonces tengo 2 clases o hago 3 cultos en este momento. Primero comencé a trabajar todos los días, incluyendo lunes, ni descansaba. Después entendí que si no descansaba, aunque fuese un día, pues podría tener consecuencias de enfermedad o alguna cosa. Entonces comencé a descansar los lunes. Entonces todos los días comencé a enseñar la palabra y comenzó a escucharme gente. A mí me escucha gente de diferentes países de afuera que seguramente vieron que la palabra de Dios es bien interesante. Entonces lo primero que hice fue, con fecha más o menos 15 de marzo del 2020, fueron cerrados los templos. Entonces, con fecha 30 de marzo de 2020, yo abrí una página que se llama Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, Congregación Solo por Fe. Comencé a trabajar en esa página todo el tiempo. Y ahora, pues, cuando los templos comenzaron a abrirse, que lo abrimos el 14 de febrero, sí, de marzo, que por el 10 no pudimos. 14 de marzo, llevamos 2 cultos, 3 con el de hoy. Y yo siempre que me conecto, el televisor está lleno de gente escuchando y las otras personas. E incluso creo que en el primer culto me siento que me fue bien, porque comencé con 21 personas, que eso es bastante presencial, porque hay muchas personas que tienen miedo de asistir. Pero para las que tienen miedo, pues también, porque el miedo es importante, también pueden quedarse en su casa y escuchar. Exactamente, y es como prácticamente son iglesias en casa, pero sí, que tienen la oportunidad de escuchar. Ahora uno dice, a mí me escucharon 1000 personas, pero resulta que si la podemos multiplicar aunque sea por 2, porque generalmente hay hogares que hay 5, hay 10 personas. Uno escucha y dice, estamos nosotros y 8 más personas escuchando, solo que una es la que reporta sintonía con su celular o con su televisor o lo que sea. Es bien interesante. Para mí ha sido una hermosura, por ponerle un tinte, de que Dios haya presentado esta oportunidad para que los medios de comunicación ahora sean prácticamente nuestros aliados para la proclamación de la palabra de Dios. Y las personas que de alguna manera estábamos escondidas, también Dios nos ha mostrado la cara ante la humanidad. Y eso para mí es importante. Pastor, para ir finalizando, quisiéramos terminar con algo, y es, ¿cuáles son los retos que han tenido de pronto en este momento con el trabajo con comunidades, con poblaciones con capacidades diferentes? ¿Y qué mensaje le podría dar a la iglesia respecto a eso? El reto, uno de los retos bien interesantes, ha sido el lenguaje para poder entender a las personas. Ese es uno de los retos con las personas sordomudas y estas personas que no pueden comunicarse con nosotros. Eso es uno de los retos importantes. Pues yo hice el cursito, claro que muy poquito es lo que uno puede, porque en este aspecto de mí ha sido muy dificultoso poder entender el lenguaje de señas. Para mí me ha dado muy duro eso. Entiendo algún poco, aunque sea el saludito, pero entonces Dios pone personas importantes como traductores y que nos sirven y que están dispuestas a hacerlo. Entonces la traductora a veces no está en casa,
se va para su pueblo, pero desde allá ella se conecta y está pendiente de la hora del culto y se conecta. Ese fue uno de los retos bien interesantes. Y el otro era poder no abandonarlos nunca por ninguna razón. Ese fue otro de los retos, por eso busqué cómo hacerlo. Bueno, pues encontré la oportunidad fácil, colocando el computador sobre el altar, y antes me sirve de trampolín para poder quitarme el tapabocas y que la gente me vea como la otra persona queda libre para guardar la distancia. Entonces, pues son retos que aparentemente no son difíciles, pero que si uno no tiene cuidado en estas situaciones, pueden ocasionar que las personas se queden sin el trabajo. Y pues el otro es la preparación, es un reto que uno tiene que tener pendiente de uno a veces coartarse de hacer algo porque tiene que preparar el tema y tiene que trabajar el tema con tiempo porque emite mucha responsabilidad de parte de uno. Uno no puede salir a decir cualquier cosa, sino con una interpretación que se ajuste a la palabra de Dios y que sea en un lenguaje entendible para la persona que tiene una alta intelectualidad, como también para aquella que a duras penas medio entiende. Entonces uno tiene que tomar una parte básica. Esos han sido los retos, pero gloria a Dios que se han podido salir adelante con ellos. Pastor, un mensaje que le podamos dejar a la comunidad hoy y en eso de cómo mostrar el Evangelio de una forma eficaz para todas y todos. Pues a la gente que me escucha y que va a escuchar esta entrevista, y gracias por ustedes, lo que yo les podría decir es que no hay cosas imposibles, que si uno se propone hacer cosas interesantes, ahí las encuentra, y que en la obra del Señor Jesucristo siempre hay un trabajo por hacer. Pero así como dice el argot militar que ninguno sobra, ninguno hace falta, también dentro del trabajo de Dios es lo mismo, ¿no? Hay veces la gente llega y se va, pero llegan otros. Lo mismo uno es de paso. Pero sí interesante que lo más importante es mirar a la gente que está alrededor nuestro y la gente que está lejos, que necesita de Dios, porque en este momento la humanidad necesita de Dios. Si lográramos impactarlos con el mensaje de Dios, yo diría que el mundo sería diferente. Y esa es la parte, lo que yo le digo a la gente, miremos hasta qué punto. Para mí el punto de referencia siempre ha sido el apóstol Pablo. Cuando él estaba en Corinto, escribe la carta a los romanos, y mucho después pasó mucho tiempo para él poder ir, pero desde ahí les dijo: Dios me ha dado un conocimiento y voy a veros pronto porque soy deudor vuestro. ¿De qué era deudor el apóstol Pablo? Del conocimiento que tenía, porque lo que Dios nos ha dado no es nuestro, tenemos que entregarlo a las otras personas. Eso es lo que yo le diría a la gente: busquemos cómo entregar el Evangelio, cómo entregar eso que Dios nos ha dado, ese conocimiento, porque cada vez que yo adquiero más conocimiento, entonces me convierto en más esclavo de la humanidad. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por este mensaje que nos ha dejado a la comunidad. Pues a ustedes muchas gracias, y me siento honrado que me hubiesen llamado para hacer esta entrevista, y con mucho gusto, en el momento que estimen conveniente y que podamos hacerlo, estaremos dialogando. A toda la comunidad de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y a quienes nos visitan por primera vez, les damos gracias por estar en este espacio de Conversemos. Si te ha gustado este contenido, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes dejarla en nuestra caja de comentarios. Además, recuerda estar pendiente de nuestras redes sociales para el próximo episodio. Dios les bendiga.